Bueno, vamos a continuar con la enseñanza de este día. Se titula Después del milagro, ¿qué? Sí, y pues antes de iniciar vamos a pedirle a Dios que nos ayude, que nos hable. Señor, muchas gracias, Señor, porque nos permites alabarte, porque, aun como dice un canto, qué hermoso es cantar alabanzas al Rey, Señor, realmente, aun a través de la alabanza nos fortaleces, nos llenas, Señor. Nos habla, Señor, acerca de la confianza, de ese noble sostén que eres tú para nosotros, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, que nos hables. Tú sabes la necesidad que hay en cada uno de nosotros, tú sabes cómo venimos cada uno de nosotros, cada uno de los que están aquí. Señor, y vemos, Señor, veíamos el domingo pasado, Señor, cómo tu compasión, tu misericordia, Señor, no se limita a una persona, sino que es para todos, Señor. El día de hoy háblanos, bendícenos a través de tu palabra. En tu nombre te lo pedimos, Señor Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a dar inicio. Y quiero, este mensaje se basa en dos historias. La primera es precisamente un ciego de nacimiento. Vamos a dar lectura. Dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Siguiente. Dice, y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y les preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y les dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Pero cómo ve ahora, no lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene preguntarle a él. Él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, edad tiene preguntarle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él le respondió, ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron,
tú eres su discípulo, pero nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron, tú naciste de todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. ¿Sí? Oyó Jesús que le habían expulsado. Hablándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es Señor para que yo crea en él? Y le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. ¿Sí? Bueno, vemos la primera parte, que cuando pasan al lado del ciego, que estaba mendigando, lo primero que los discípulos dicen es, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? ¿Sí? Vemos que había una idea errónea, porque ellos relacionaban las enfermedades con los pecados. Ellos decían, bueno, pues seguramente sus padres o fueron muy pecadores y por eso el hijo como castigo de Dios vino y nació ciego. Pero Jesús sí les hace ver que no. Dice, ni este ni sus padres, pero para que las obras de Dios se manifiesten en él. Sí, entonces, esta era una mentalidad que tenían en esa época. Para ellos no era solamente una condición física de la persona, era una sentencia pública, una señal de pecado que lo mantenía aislado a la persona. Entonces, el estar ciego, el tener una enfermedad, las personas lo veían como que, ¿sabes qué? Seguramente es tan pecador que Dios lo castigó de esa manera. Y lo tachaban, lo marginaban, ¿sí? Y muchas veces nosotros podemos estar pasando también esas cosas. Dice, a menudo nosotros también quedamos atrapados en sistemas de juicio. Ponemos etiquetas a las personas o a nosotros mismos basadas en circunstancias, sus fracasos o su pasado. Creamos sistemas de quién es digno y quién no, olvidando que la gracia de Dios opera fuera de nuestras reglas y juicios. Muchas veces nosotros actuamos igual. Vemos que una persona fue de una manera y decimos, no, pues esa persona nunca va a cambiar, siempre es lo mismo. Y los empezamos nosotros a etiquetar. Y ya como que no, ¿sabes qué? Esa persona nunca va a alcanzar la misericordia de Dios. Como si nosotros fuéramos Dios para decidir quién le alcanza y quién no. Entonces, vemos que ese era el primer error que había en esa época. Incluso uno de mis hijos me decía, oye, pero si los discípulos ya eran salvos, ¿cómo ellos tenían esa idea? Pues era tan generalizada esa idea, estaba tan arraigada que aún los discípulos no habían entendido que pues no era por causa del pecado que este hombre se encontraba de esa manera. ¿Sí? Otro punto que podemos ver es que Jesús hace lodo y se lo pone al ciego. No vemos como cuando Bartimeo que le dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Que vea. Y dijo como, sea tu fe, sea hecho. Y inmediatamente empezó a ver. O aquel leproso que se le acercó y le dijo, Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Bueno, quiero y se limpio. Vemos que no tuvieron que ir a ningún lugar o hacer otra cosa para recibir el milagro. Pero en este caso, vemos que con este en especial, no le dice, no lo toca y le dice, ¿sabes qué? Recibe la vista. No. Hace el lodo, se lo unta en los ojos y todavía le dice, ven, ve y lávate en el estanque del Siloé. Tal vez si nosotros hubiésemos sido los ciegos, muchos de nosotros hubiéramos dicho, o sea, ¿qué le pasa? Estoy ciego y todavía me manda.
No es que Jesús no ha hecho tantos milagros, porque simplemente no dice, recibe la vista y ya. Pero vemos que esta persona no hace preguntas, no se pone a decir, el Señor, mira que cuánto tiempo he estado así, mira, he sufrido mucho y tengo que estar mendigando y a veces no tengo para comer. O sea, no, esta persona lo que hace, obedece, va a como puede, tal vez pidiéndole a alguien favor, oye, ayúdame a llegar hasta allá, llévame, y llega a ese estanque, ¿sí? Y de repente se lava y, oh sorpresa, nunca había visto en su vida, o sea, ni de bebé. Y imagínense a este hombre la emoción de ver por primera vez, de verse sus manos, de ver el paisaje, de ver a otras personas. Algo se produce dentro de él. No solamente la emoción, él pudo haber dicho, qué padre, y irse y todo, ¿no? Pero vemos, con lo que hemos leído, que él regresa y muchos le empiezan a decir, oye, ¿no era este el que estaba ciego? Y otros decían, pues se parece. Y él dijo, soy yo. Y oye, pero ¿cómo? ¿Qué pasó? No, pues a el hombre que se llama Jesús me puso lodo, me dijo, ve y lávate y ahora yo veo. Vemos que empieza a testificar de Jesús. ¿Y qué pasa? Dice que también los judíos, los fariseos agarran y le dicen, bueno, oye, ¿cómo es posible? Lo mandan a llamar, ¿por qué? Porque pensaban que era una farsa, que no había sido ciego, y pues ¿cómo va a ser que Jesús haya abierto los ojos de un ciego en el día sábado? O sea, estaba quebrantando un mandamiento. Y lo empiezan a interrogar, ¿sí? Y le empiezan a preguntar, oye, ¿cómo te abrió los ojos? Y este hombre les empieza a decir, pues me puso lodo, me dijo, ve y lávate, y pues ahora veo. Y estos hombres empiezan a decir, no, pues no sabemos de dónde es este hombre, sabemos que es un pecador, y él, vemos la respuesta que le da, dice, si sea pecador yo no lo sé, pero algo sé, que él me abrió los ojos. Y les dice, y sabemos que Dios no oye a quienes, a los pecadores, pero si uno es temeroso de Dios, a ese oye. O sea, la respuesta que les da, pues estaba llena de Dios, o sea, estaba el Espíritu Santo ahí con él hablando. Estos hombres se sienten reprendidos y le dicen, ¿tú nos enseñas? ¿Y qué hicieron? ¿Sabes qué? Lo expulsan. Y es por eso que este mensaje se llama Después del milagro, ¿qué? Porque este hombre no solamente se enfocaba en su enfermedad o en el problema que tenía. Este hombre, cuando Jesús viene a él y queda sano, no solamente le abre los ojos físicos, sino que abre los ojos del alma. Y él dijo, ¿sabes qué? Este hombre no es cualquier hombre. Este hombre viene de Dios, o sea, Dios me visitó. Y está dispuesto a que lo expulsen de la sinagoga y él se convierte en un testigo fiel de Jesús. Entonces, vemos que esta persona fue una conversión inmediata, una conversión que se entregó a Dios. Y luego dice, escucha a Jesús que lo habían expulsado y se presenta delante de él y le dice, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Dice, ¿quién es, Señor, para que yo crea? Yo soy el y me estás mirando. ¿Qué hace este hombre? Se humilla delante de Jesús. ¿Sí? Entonces, vemos que esta persona realmente fue transformada. Pero algo muy importante, esta persona vio a Jesús. Vio en Jesús, como veíamos la vez pasada, la esperanza, esa ayuda. Y aunque al inicio él tal vez escuchó solamente a los discípulos decir quién pecó, dijo, a lo mejor pensó él, otra vez me están juzgando a mis padres que son pecadores o que yo soy un pecador.
Pero vemos que cuando Jesús lo manda, obedece. Obedece lo que Jesús le está diciendo, las palabras sencillas, mira, ve y haz esto. Y vemos que el milagro que recibe no solamente es que puede ver, sino que su corazón es transformado. Y eso es lo que Jesús quiere hacer con cada uno de nosotros, contigo. ¿Sí? Si nos damos cuenta, quiero poner hincapié en algo. Jesús lo vuelve a encontrar y le dice, ¿crees tú en el Hijo de Dios? ¿Por qué le dijo? Porque vio que el corazón de esta persona pues había sido transformado, había sido tocado. Y esta persona dijo, Señor, ¿quién es? Y vemos que viene un cambio inmediato. ¿Sí? Si tú, vamos a ponernos nosotros en el zapato de estas personas, si tú fueras ciego y alguien te pusiera lodo y dijera, ve y lávate, ¿qué pensarías? ¿Qué sería lo primero que pensarías? ¿Alguien me puede decir qué pensaría? ¿Algo que se le viniese a su mente? A ver, José. Exactamente, o sea, pues, ¿a poco porque me pusiste lodo ya voy a ver? O sea, sí, o sea, realmente nosotros lo veríamos de esa manera. Pero vemos que este ciego no lo hizo. Este ciego se levantó y fue y se lavó. Y vemos que llegó a alcanzar la misericordia de Dios, o sea, que conoció a Jesús. Y es algo precioso. ¿Y cuántas veces nosotros, Jesús no está a nuestro lado y nos dice, haz esto o deja de hacer aquello? ¿Qué hacemos nosotros o qué haces tú? Ahorita vamos a leer otra historia. Siguiente, por favor. Y es del hombre que estaba paralítico en un estanque. Y yo quiero que tú, a través de estos dos ejemplos, te analices y veas en cuál te identificas. Es algo muy importante, porque de eso depende también si tú estás atorado. Muchas veces nos atoramos, no avanzamos para la salvación, porque estamos atorados en algo. Y no vaya a ser que tú estés como el paralítico atorado y no seas como el ciego que vemos que obedeció, que su fe fue sencilla, creyó en Jesús y vemos que se transformó, no solamente recibió el milagro, sino que recibió la salvación. Ahora vamos a ver precisamente al paralítico. Vamos a leer, dice, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió él, enfermo, no tengo quien me meta al estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? El que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos
que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. ¿Sí? Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. ¿Sí? Vamos a ver la respuesta del paralítico, del ciego. Cuando Jesús lo manda, él no se pone a decir: Señor, pero ¿a poco qué me va a hacer este lodo? ¿Y este lodo es especial? O no. Va, lo hace, obedece, ¿sí? Entonces, vemos que recibe el milagro. Ahora, volviendo a este paralítico, cuando Jesús le dice: ¿quieres ser sano? ¿Sí? ¿Quieres ser sano? ¿Qué hace este hombre? ¿Qué dice? Ay, Señor, pues cuando yo quiero entrar al agua, ya otro me ganó. Entonces, pues, pobre de mí, mírame cómo estoy. ¿Cuál era la pregunta? ¿Quieres ser sano? ¿Qué tenía que contestar él? ¿Sí o no? Pero vemos que hay una queja. Vemos que hay una conmiseración. Pobre de mí. Es que ¿cómo voy a entrar al agua? Entonces, muchas veces nosotros podemos poner nuestra confianza en un método y no en la fuente. Muchas veces nosotros queremos arreglar nuestros problemas a nuestra manera. Hay una persona que constantemente me dice: no, es que ya voy a hacer esto y con eso ya me voy a quitar todos los problemas. Y lleva años diciendo lo mismo. Y no lo hace. Y no puede. ¿Sí? Así estaba este paralítico. Estaba mirando el agua y decía: el agua es la solución. El estanque es la solución. Pero llevaba 38 años y no, la solución no le había ayudado. ¿Sí? No sé si me explico. Muchas veces podemos poner nuestra confianza en que queremos hacer las cosas a nuestra manera o de tal forma para que nosotros podamos salir del problema o de la situación, pero la solución estaba al lado de él. ¿Quién era la solución? ¿Jesús? ¿Sí? Ponemos a veces nuestra confianza, como dice aquí, en estanques modernos. Un trabajo, una relación, una ganancia económica. A veces uno dice: no, pues ya me voy a jubilar, me va a caer ya mi pensión, ya tengo mi dinerito asegurado. Ponemos nuestra confianza en todo eso, pero nuestra confianza no debe estar en eso. Este hombre, 38 años, queriendo solucionar su problema y no había sido solucionado. Jesús le hace una pregunta simple: ¿quieres ser sano, sí o no? No, pero mira que esto y que no puedo, no tengo a nadie, no, estoy solo. ¿Sí? Entonces, lo que vemos aquí es que Jesús no lo deja. ¿Qué hace Jesús? Le dice: levántate y toma tu lecho y anda. ¿Qué hace esa persona? Pues en el momento recibe ese milagro de su cuerpo, se levanta, agarra su camita o lo que haya pues tenía ahí, su petate, no sé, y se va. 38 años sin caminar. Y que te levantes de repente porque alguien te lo diga. ¿No ibas a reaccionar de una manera? O sea, no te ibas a poner contento, no ibas a dar ni siquiera las gracias a la persona que te está ayudando. ¿Qué harías tú si alguien después de 38 años sin caminar te sanara? ¿Cómo estarías tú? Agradecido, ¿no? Con la persona: oye, ¿cómo te llamas? Mira,
¿Cómo te puedo ayudar? ¿Cierto o no es cierto? ¿Sí? Pero esta persona estaba tan atrapada en su incapacidad, en sus problemas, viéndose a sí mismo, que cuando recibe el milagro, ya, estoy sano. ¿Qué hace? Luego se va. No se pone a ver. Oye, 38 años, nunca pude hacerlo y este hombre en 5 segundos en menos, mira lo que hizo. ¿Sí? Ignora la presencia de Jesús. Y por eso te decía yo ahorita, es muy importante que tú te analices, porque muchas veces sí tienes un problema, y te enfocas tanto en el problema, y Dios en su infinita misericordia, como en este caso, te saca de ese problema, ¿y qué haces después de eso? ¿Qué haces después de eso? ¿Eres como el ciego? ¿Adoras a Jesús? ¿Te quieres volver un discípulo de Él? ¿O como este hombre que se fue sin siquiera un solo gracias, sin siquiera preguntar el nombre? Vemos que más adelante le dicen, oye, ¿quién te sanó? ¿Quién te sanó? Pues, no sé. Nada más me dijo, levántate y yo me vine. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos ver de esto? Pues una enseñanza que podemos sacar es que podemos estar físicamente aquí, pero espiritualmente ciegos a la presencia de Jesús. Puedes venir aquí y a lo mejor dices, no, es que tengo que ir a la iglesia porque quiero cambiar, quiero ser otra persona diferente. Buscas el método, pero no la persona de Jesús. En la antigüedad habían unas personas que decían, danos tu nombre, tu apellido, pero nosotros seguiremos manteniéndonos, seguiremos haciendo nuestras cosas. O sea, solamente querían como el apellido. Y muchas veces así nos comportamos, queremos como que, es cristiano. Ya dejó este pecado escandaloso. Y nos conformamos con eso. Pero realmente lo que Jesús quiere es transformar la vida de la persona, como lo hizo con ese ciego. Pero este hombre, nos damos cuenta que simplemente ignoró a aquel que lo sanó. Y tú puedes estar ignorando tal vez a Dios. Estás aquí en la iglesia, pero estás ignorando a Dios. Y aún estando aquí, buscas cambiar a tu manera. Buscas hacer las cosas a tu manera. Y no te resulta. ¿Por qué? Porque así como aquel hombre fue obediente cuando le pusieron lodo, así también, si Dios te está marcando algo, ¿qué es lo que tienes que hacer? Obedecerlo, exactamente, hacerlo. ¿Sí? Entonces, ¿qué vas a hacer tú de ahora en adelante? ¿Cómo tú te vas a acercar a Dios? ¿Qué vas a hacer? Entonces, vemos que este hombre ya como que no se resignaba, estaba ahí como que, no, yo estoy enfermo, yo estoy pobre de mí, que su propio ídolo, ¿quién era? Era él mismo. Y algo muy importante, porque nos puede llegar a pasar, yo he sufrido mucho, ay Señor, ¿por qué me pasó esto a mí? Y eso hace que no veamos a Jesús que nos puede ayudar. A eso hace que una persona crea que es merecedora de que Jesús lo ayude, le dé trabajo, le haga los milagros, porque ha sufrido mucho. Eso es un error que muchas veces el hombre comete, que cree que Jesús tiene el deber de ayudarlo porque ha sufrido mucho, porque ha pasado muchos problemas. Y eso es un error. Esto fue lo que hizo que este hombre no se salvara. Esto, precisamente. Nos damos cuenta que el ciego no tenía ningún prejuicio de ese tipo.
Sabía que estaba necesitado y cuando recibió la vista se dio cuenta, Él me sanó, viene de Dios. Esa fue la diferencia. Mientras nosotros estemos pobres de mí, ay, es que yo soy tan bueno y yo no soy tan malo, no le echo mal a la gente, no te vas a salvar, porque nunca vas a ver a Dios como lo que es Dios y que te quiere ayudar. Siempre vas a estar como que, no, Dios tiene que darme porque yo he sufrido mucho, yo he pasado por muchas cosas, todos pasamos por cosas. Y muchas personas han sufrido y mucho más que tú. Pero la diferencia de esas personas y tú es la actitud. Hace tiempo cuando había una misionera que se llamaba Carmichael, se apellidaba Carmichael, esta persona estuvo trabajando en la India. Ayudaba a las niñas porque en ese entonces las vendían sus papás o cuando no tenían dinero, las mandaban a un templo según para el Dios de ellos y pues las prostituían y todo. Entonces esta mujer estuvo rescatando a muchas niñas. Y en toda su vida hubo un tiempo que se cayó y se lastimó y quedó paralítica. ¿Qué hubiera pasado contigo si te hubiera pasado esto? Caes en depresión a lo mejor, ya no quieres vivir y ya todo se acabó. Y muchos pensaron que esta mujer iba a pasar esto, o sea, muchos iban y decían, no, pues vamos a consolarla, vamos a ayudarla, para que no caiga en depresión, para que no vaya a perder su fe. Y cuando llegaban con esta persona, se quedaban maravillados porque esta persona les hablaba de Dios y que la bondad de Dios, hizo libros en ese entonces, o sea, todas las personas que se iban según para bendecirla, salían bendecidos. Porque tenía una actitud muy diferente, no vio el quedar paralítica como un castigo de Dios. No dijo, Señor, mira cuánto he trabajado para ti, cuántas niñas he rescatado y mira, con esto me pagas. No. Entonces, esa actitud, cuando nosotros empezamos a vernos a nosotros mismos de que, ay, pobre de mí, es un gran estorbo para que Dios pueda hacer algo en tu vida. Dios te puede dar el milagro, pero tu vida no va a cambiar. Dios te puede dar el milagro, pero tu vida no va a cambiar. Entonces, vemos que las personas que solamente reciben el milagro y se ven a sí mismas, ¿qué pasa? No hay gratitud a Dios. ¿Sí? Hay indiferencia a las cosas de Dios. Buscan sacar provecho de Dios, pero no se comprometen con Él. ¿Sí? Entonces, vemos que Jesús nuevamente, así como con el ciego, llega también con Él. Pero con Él, ¿cuáles son las palabras que le dice? Mira, en su infinita misericordia, vuelve a encontrarlo, lo vuelve a buscar y le dice, mira, has sido sanado. ¿Qué le dice? No peques más para que no te venga otra cosa peor. Este hombre posiblemente sí estaba paralítico por consecuencia de su pecado. Y Jesús le advierte, conociendo el corazón de este hombre, mira, ya te sané, yo quiero ayudarte. No sigas ese mismo camino de pecado. Porque si no, te puede venir otra cosa peor. ¿Pero por qué? Por la consecuencia del pecado. ¿Sí? Entonces, ponte a razonar. Muchas de las cosas que estás pasando en estos momentos, ¿por qué es? Por las consecuencias del pecado. ¿Qué es lo que quiere Dios? Sacarte de ahí. Pero ¿cómo actúas tú ante la misericordia de Dios, ante el amor de Dios? Dios te ha ayudado, Dios te ha bendecido. Hemos estado en problemas a veces que decimos, ya no encuentro la salida. ¿Y qué hace Dios? Aún te la da. Pero ¿cuál ha sido tu respuesta? A lo mejor lo has ignorado, a lo mejor también has sido indiferente.
no has sido agradecido. Y esta actitud, por más que Dios te ame, por más que Dios pueda ayudarte, ¿qué va a pasar contigo? Te vas a perder. Te va a venir una cosa peor. Por eso le dijo Jesús, mira, has sido sanado. O sea, 38 años, razona, mira el amor, mira la misericordia. No peques más para que no te venga otra cosa peor. ¿Cuál es la respuesta de este hombre? Ninguna. Se da la vuelta y va con los judíos y le dice, aquel es. Jesús es el que me sanó. No se abrazó del Salvador. Vemos que el ciego dijo, no, yo no suelto. Yo no suelto a Dios porque Dios es el único que me puede ayudar. Toda mi vida ciego de nacimiento. Y Él es el único que me pudo ayudar. Vemos que este hombre, 38 años, ni siquiera se puso a pensar cuánto tiempo he pasado. ¿Sí? Dice, este hombre es un ejemplo sombrío de alguien que recibió la gracia, pero no abrazó al dador de la gracia. Una persona malagradecida. Dice, es un recordatorio de que la verdadera fe no es solo recibir un beneficio, sino rendirse en gratitud y amor a la persona de Jesucristo, nuestro Salvador. ¿Sí? Rendirse a Él. Obedecerle como hizo este ciego. Fue una fe sencilla, fue una obediencia sencilla, ¿sí? Pero vemos que causó un gran cambio en esta persona. Por eso te digo, tal vez tú puedes estar atorado en esto porque tal vez te crees que has sufrido mucho, que Dios tiene el deber de sanarte, de hacerte milagros. Y aún Dios en su infinita misericordia lo hace. Pero ¿cuál ha sido la respuesta tuya? ¿Qué has hecho con lo que Dios ha hecho contigo? Tal vez le has dado la espalda. Y sí, hemos visto muchas personas que vienen y quieren buscar a Dios, pero porque tienen un problema. Ya que salen del problema, ya no quieren nada. Ya lo que yo quería era que Dios me ayudara. Ya me ayudó. Ya con eso es suficiente. Cuando Dios lo que quiere es que tú realmente le conozcas. ¿Sí? Entonces, siguiente por favor. Quiero que analices estas preguntas, están un poquito largas. Dice, en mi vida actual, o sea, hazte para ti mismo esta pregunta. En mi vida actual, ¿cuál es mi estanque de Bethesda? ¿En qué método, persona, solución humana o esperanza tóxica he puesto toda mi confianza para resolver mis problemas? ¿Sí? ¿En qué estás poniendo tu esperanza para resolver tus problemas? Muchas veces buscamos, soluciones. Hay gente, acaba de morir una persona que conocemos que tenía cáncer, murió de cáncer. Cuando esta persona empezó con los dolores, lo primero que dijeron, le están haciendo brujería. No, pues se la llevaron a que la ramearan, a que le hicieran, en vez de llevarla a que le dieran un chequeo médico. Y estuvo así. Y la persona esa era su esperanza, pensando que con eso se iba a sanar. En vez de checarse qué pasó, pues se le agravó el problema. Ya cuando la fueron a checar, ya no había nada que hacer. Entonces, también a veces, pues en la economía, no, es que si yo consigo ese trabajo, o si yo gano esto, ya con eso me voy a ir bien. Pues a veces te puede ir súper bien, tener muchísimo dinero y tú tienes problemas y estás en aflicciones y bueno, pasas muchas cosas. Tu vida no cambia. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es tu esperanza? ¿En qué te estás apoyando tú? Si es en Dios, qué bueno, gloria a Dios. Pero si es, a veces incluso en la juventud,
No, pues es que yo todavía estoy fuerte. Y muchas veces nos apoyamos en muchas cosas, pero créeme que eso no es la solución. ¿Sí? La siguiente. Dice, cuando Dios me pide que haga algo, mi primera respuesta es una lista de excusas sobre por qué es difícil o imposible como el paralítico, o es una obediencia simple y confiada como la del ciego que fue a lavarse al Siloé sin cuestionar. Muchas veces Dios nos pide cosas, pero ¿qué hacemos nosotros? No, pero es que es bien difícil, no se puede, ya lo he intentado todo, y lo digo porque yo también lo decía, no, es que yo ya lo he intentado de todo y no puedo y no sé qué, pero son más que nada, son pretextos o excusas porque no queremos dejar nuestro pecado. ¿Sí? O sea, ¿cuál es tu respuesta cuando Dios te pide algo? Lo ves imposible, empiezas a sacar como una lista. No, Señor, pero es que esto, ¿cómo le voy a hacer con esto? Y ahora, ¿cómo aquello? Y si yo hago esto, entonces me va a pasar aquello. Entonces, la persona está y dice, es difícil, no se puede. ¿Qué pasó con el ciego? Simplemente fue y lo hizo y vemos la diferencia. ¿Cuáles son tus respuestas? ¿Cómo actúas cuando Dios te está pidiendo algo? Cuando tú sabes que Dios te pide algo. ¿Cómo actúas? ¿En qué manera? ¿Sí? La siguiente. Dice, cuando Dios contesta una oración o recibe una bendición, ¿sí? Tiendo a ser como el paralítico que simplemente toma su lecho y se va, regresando a su vida normal sin mayor cambio, o soy como el ciego cuyo primer instinto es testificar y hablar de lo que Jesús ha hecho sin importar lo que otros piensen. ¿Cómo actúas? Porque que has recibido milagros de Dios, los has recibido. Yo creo que todos aquí hemos recibido un milagro de Dios. Pero, ¿qué respuestas has dado? ¿Sí? ¿Cómo has reaccionado al amor de Dios a tu vida? ¿Realmente quieres buscarle? ¿Realmente quieres rendir tu vida? ¿O simplemente dices, bueno, pues ya salí del problema y eso era lo que quería, me voy a lo que a mí me gusta? ¿Sí? ¿Cómo has reaccionado tú? Más que nada, más que una enseñanza, yo creo que esto es para que nosotros reflexionemos cómo nos estamos acercando a Dios. Si nosotros nos estamos viendo a nosotros mismos, créeme que va a ser muy difícil que tú te puedas salvar, porque no vas a ver todo el amor y misericordia de Dios para tu vida. ¿Sí? ¿Cómo estás tú el día de hoy? Si tú no te has salvado, si tú no eres salvo, ¿por qué no has sido salvo? ¿Cuánto tiempo tomó a este ciego ser salvo? ¿Un día? Menos de un día. ¿Será que ese ciego sabía toda la Torá y sabía mucha Biblia y entonces por eso ya estaba preparado? No. ¿Qué hizo esta persona? Tuvo fe y obedeció a lo que le mandaron. ¿Sí? Obedeció y vio el amor de Dios en su vida. Vemos el otro. Sí recibió el milagro, pero no cambió su corazón. Y ponte a analizar, si tú has recibido un milagro de Dios y no te has rendido a Dios, ¿cómo ha ido tu vida? ¿Ha ido bien? ¿O ha ido mal? Razónalo. Si tú has recibido un milagro de Dios y no te has rendido a Dios, ¿cómo ha ido tu vida? ¿Mejoró nada más porque recibiste el milagro? Tal vez en el momento. Pero ¿qué pasó después? ¿Sí? La Biblia, lo que Dios nos habla es para que nosotros lo razonemos. No son palabras, como muchos creen que son palabras bonitas o palabras nada más para que, es que qué bonito alabamos, qué bonito que nos hablaron del amor de Dios. Esto consiste en el amor de Dios, hacernos ver
que estamos mal y en qué estamos mal. Eso es amor. Es como cuando una madre, su hijo roba, su hijo miente, hace todo lo que quiere y la madre, ay, pobrecito, es que así es él. ¿Qué va a pasar con ese muchacho? Termina mal. ¿Por qué? Porque nunca lo corrigieron. Pero cuando una persona, la mamá dice, sabes que no, tú regresas y vamos y vas a pagar todo lo que robaste y empieza, muchas veces ese muchacho se compone. ¿Cuál es la diferencia? ¿Quién amó verdaderamente? ¿La mamá que le dejó pasar todo al hijo o la que le hizo ver sus errores y lo castigó para que saliera de ellos? ¿Quién verdaderamente ama? La segunda, exacto. Si Dios te ama, ¿será que nada más te va a decir, ay, pobrecito, no puedes vivir sin pecar, síguele así? ¿Qué va a hacer Dios? Te va a hacer ver. ¿Para qué? Para que te apartes. ¿Qué le dijo a este paralítico? Mira, has sido sanado. ¿Te va a ir bien? No peques más para que no te venga otra cosa peor. Y es una realidad. Como humanos tomamos decisiones, pero bien equivocadas, si Dios no está en nuestra vida. Entonces, medítalo, razónalo, como te digo, más que una enseñanza, velo para tu vida. ¿Cómo estás? Si tú no quieres, si tú haces oídos sordos, así como este paralítico, estoy seguro que no le fue bien, a ti tampoco te va a ir bien. ¿Sí? Realmente velo con Dios, métete con Dios, no seas ligero, no salgas nada más y se te olvide lo que has escuchado, sino razónalo, medítalo, velo en tu propia vida, ¿cómo estás? ¿Sí? ¿Para qué? Para que realmente Dios venga y te ayude y realmente haya ese cambio en tu corazón. Si no, van a pasar años y años y vas a estar en peor cada vez. Y como dices, puedes estar aquí, cerca del estanque, pero no vas a poder recibir aquello. ¿Sí? Entonces vamos a orar, vamos a pedirle a Dios, Señor, la verdad, ayúdanos, Señor, porque muchas veces, Señor, somos tan testarudos. Tu palabra dice que a veces somos de dura cerviz, Señor, y no entendemos o no queremos, Señor, quebrantar nuestro corazón, rendirnos, Señor. A veces, aún sabiendo que lo que hacemos está mal, seguimos en lo mismo, Señor. Y cuánto amor hay en ti que no dejaste que este paralítico se fuera, sino que aún lo volviste a buscar en tu misericordia, Señor, porque tú querías que este hombre fuera cambiado, pero tristemente no quiso. Señor, que el día de hoy no haya personas así como este paralítico, sino que pueda haber personas como ese ciego que obedeció, que fue libre, Señor, que pudo ver la luz, no solamente físicamente, sino espiritualmente te conoció, Señor. Su vida realmente hubo un cambio. Señor, yo te pido que sea tu Espíritu Santo el que venga a tratar con cada uno, que le haga ver su condición. Si son personas, Señor, que se ven a sí mismas y que sienten que el mundo les debe, que tú les debes porque han sufrido mucho, que se den cuenta que muchos de esos sufrimientos son a causa de su propio pecado, de su propia maldad, Señor. Y que se den cuenta, así como este paralítico, como este ciego, Señor, que tú eres el único que los puedes ayudar, no solamente para salir del problema, sino cambiar internamente su corazón, Señor, y ser realmente nuevas criaturas, que sean de bendición para las personas que le rodean, Señor. La verdad te pido, Señor, que vengas a tratar con cada uno y que les hagas ver su fuerte necesidad de ti, porque estas personas solamente buscan un milagro, pero no te buscan de todo su corazón, Señor. Por favor, hoy te pedimos, Señor, que vengas, Señor, a tratar con ellos, Señor, que les extiendas tu misericordia, Señor, que quebrantes la dureza del corazón. En tu nombre te lo pedimos, Señor Jesús. Amén, Señor. Amén.